Les saludo a la licenciada Jacqueline Rivero, docente de la Universidad Cristiana de Bolivia, UCBOL. En esta ocasión les voy a explicar acerca de lo que es la política de Bolivia y la crisis que se ha estado viviendo en estos últimos años. Mi nombre es María Cristina Montes Vargas. Iniciaré con la siguiente frase. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Como sabemos, Bolivia está organizada territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. El sistema que opta nuestro país es el de la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencias de condiciones entre hombres y mujeres. El Estado se organiza y se estructura mediante un poder público como ser los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Sabemos que la política es una actividad humana en el que gobierna o dirige el Estado en beneficio de lo que es la sociedad. En esta siempre tiende a dirigirse entre la derecha o la izquierda, como por ejemplo lo económico y lo social. Es por ello que tienen autoridad legítima sobre el pueblo, en el que los encargados de hacer política tienen en sus manos la dirección del pueblo, aunque éste no esté de acuerdo con la toma de decisiones que afectan tanto en lo económico como en lo social. Ya que el pueblo ni delibera ni gobierna, el pueblo se gobierna por medio de representantes y autoridades. Es así como los partidos políticos se fundan principalmente por lo que es la democracia, en el que mediante fundamentos políticos y mediante la mayoría hay transferencias de poder de unos a otros hacia el pueblo. Es por ello que mediante este trabajo se quiere demostrar lo que es los cambios políticos que ha tenido Bolivia, mencionando lo que es el periodo de gobierno que tuvo Evo Morales desde el año 2006 hasta el 2019, como también otros puntos como ser la política fiscal, los aspectos políticos de Bolivia y la crisis política de Bolivia que se ha estado viviendo hasta el último año. Bolivia fue creada el 6 de agosto de 1825 como un estado republicano, en el que desde enero de 2009 se definió en la constitución política del estado como un estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Como sabemos, Bolivia está organizada territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. El sistema que opta nuestro país es el de la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencias de condiciones entre hombres y mujeres. El Estado se organiza y se estructura mediante un poder público como ser los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Por lo tanto, la organización del Estado está fundamentada en lo que es la independencia, la separación, la coordinación y la cooperación de estos órganos. Primeramente, ¿quién es Evo Morales? Evo Morales es un agricultor cocalero nacido en el departamento de Oruro el 26 de octubre de 1959, en el que forma parte de un partido político denominado Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, el cual fue expresidente de Bolivia con un mandato del 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Evo Morales ingresa al poder debido a una crisis política que se desató en el año 2003, en el mes de febrero, en el que el expresidente en ese entonces, Sánchez de Lozada,
se vio obligado a renunciar a su cargo por medio de una serie de protestas y represión por la guerra del agua del 2000 y la ley de hidrocarburos, en el que pasa al vicepresidente en ese entonces, Carlos Mesa, a ser presidente, por lo que en 2005 se le vio obligado a renunciar y posteriormente se llevaron a cabo las elecciones en el que el MAS sale ganador con un 53% de los votos válidos. Entonces, el proceso constituyente se convierte en uno de los principales logros políticos del MAS durante los 3 primeros años que el gobierno posibilitó que muchas personas puedan participar en el debate para la elaboración de la nueva constitución. Otra de las estrategias que tuvo el MAS fue la de la superación del modelo neoliberal y la implementación de un nuevo rumbo económico para el país en el que el Estado debía recuperar el territorio perdido y volver a constituirse en un agente clave en el desenvolvimiento económico. Es por ello que el Plan Nacional iniciaba mediante un cambio en el patrón de desarrollo que requiere la intervención del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional, en el que implica la participación directa en los sectores estratégicos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo planteaba que los hidrocarburos y la minería debían de ser los dos motores del nuevo modelo que generen excedentes en impulsar la industrialización del país. Por lo que la nacionalización posibilitó el aumento de los ingresos estatales que se cuadriplicó, por lo que antes se quedaba cerca de los 550 millones de dólares anuales, que son datos del 2003 al 2004, y a partir de la nacionalización se acerca a los 2.000 millones de dólares en el año 2007. Es así que debemos de agregar dos factores, que es el aumento considerable de la producción de gas natural, como también el crecimiento notable de los precios de exportación al Brasil como a Argentina, en el que llegó a triplicarse. Es de esa manera que se produjo una subida muy importante en las recaudaciones tributarias, pasando al 25,1% del PIB en 2005 y al 28,5% en 2008. Entonces, otra de las promesas del MAS fue la reforma agraria que el gobierno promovió a través de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, el cual fue aprobada por el Congreso en el año 2006. Durante este periodo también se implementa una nueva redefinición, es decir, un nuevo modelo de Estado, el cual es dominado plurinacional. Esto pretende reflejar el nacimiento de un nuevo modelo de organización política y social, el cual se fundamenta en un pensamiento descolonizador. Durante su segundo mandato en el 2010 al 2014, mencionaré lo que es la corrupción y el pésimo funcionamiento que han tenido de la compañía estatal YPFB. Esto perjudica lo que es las posibilidades del desarrollo energético y no es menos importante, ¿no?, que también se desarrollaron otras contestaciones ciudadanas que fueron protagonizadas por movimientos indígenas, campesinos y obreros. En el año 2011, el pueblo boliviano rechazó la subida de los precios de los carburantes, en el cual se realizó un gasolinazo, y también a la construcción de una carretera en la reserva amazónica Tipni, en el que obligaron al presidente a detectar conspiraciones golpistas en su contra y a dar marcha atrás. Con respecto a lo que es la política exterior, Evo Morales se mostró activo, en el cual se unió de manera oficial al alineamiento continental bolivariano que fue dirigido por Hugo Chávez. En lo que es el tercer mandato de Evo Morales,
En el año 2008, él suscribió con la oposición el acuerdo del que permitió desbloquear la compleción del proceso constituyente, en el que Evo Morales se comprometió a no presentarse a la presidencia por tercera vez en las elecciones del 2014, y luego de eso él aceptó la prohibición de la segunda reelección por 5 años más. En los últimos años en Bolivia la posición de política fiscal ha mostrado un comportamiento favorable para la economía boliviana. Es por ello que el sector público no financiero, en la que registran la diferencia que el sector público tiene entre sus ingresos y gastos, llega a un resultado de superávit, en el que quiere decir que los ingresos son mayores que los gastos. Lo que es en el año 2014, el balance fiscal reportó un déficit de 7,669 millones de bolivianos. Desde el año 2006, con respecto al PIB, el balance fiscal fue superativo, en el que se registró hasta el año un 0,7% debido a los incrementos de ingresos que hubieron en lo que es la venta de hidrocarburos, es decir, las ventas de gas natural a lo que es el país de Argentina y Brasil, como también las mayores recaudaciones tributarias. Por lo tanto, los ingresos fiscales son aquellas recaudaciones de la administración pública que provienen de pagos de impuestos de los contribuyentes, ventas de servicios y utilidades de empresas públicas, de los cuales esto se les llama ingresos corrientes. Seguidamente, una regla fiscal es entendida como una restricción sobre la política fiscal que es comprendida por el límite del presupuesto estructural o algún otro indicador del desempeño fiscal, es decir, el déficit, las deudas o entre otros. Luego de 6 años del déficit fiscal en alza, el gobierno prevé reducirlo este año a 6,6% del Producto Interno Bruto. Esto lo afirmó el Banco Central de Bolivia mediante el programa fiscal financiero. En 2014 el déficit fiscal cerró en 3,4%, en 2015 llegó a 6,9%, en 2016 se sitúa en el 7,2%, en el año 2017 acabó en 7,8%, en el 2018 registró un 8,1% y en 2019 llegó a un 7,2%. Seguidamente le hablaré sobre los sucesos que han acontecido en estos últimos años acerca de los conflictos bolivianos que hemos tenido en nuestro país, y mediante esto le voy a mostrar una cronología partiendo desde lo que es el referendo de Evo Morales, en el cual negó la reelección de un cuarto mandato, hasta la decisión de la presidenta interina Yanine Áñez. Empezaremos por el controversial referendo de Evo Morales en el año 2016, en el que esta fue una fecha clave para el futuro de Bolivia, que fue el 21 de febrero. En esta fecha, el 51% de la población, de los votantes, en el referéndum, rechazó la propuesta de Evo Morales, que era de modificar la Constitución para que se le permitiera buscar un cuarto mandato consecutivo en el periodo del 2020 al 2025. Por lo que en este periodo, en esta fecha, se vio una gran derrota al mandatario luego de sus años de victorias consecutivas. Posteriormente, en el año 2017, vemos el caso omiso al resultado del referéndum, en lo que, al margen de lo que dicta la Carta Magna y el referéndum del 2016, a finales de noviembre el Tribunal Constitucional habilitó la postulación del expresidente Evo Morales para que busque su cuarto mandato en los comicios del 2019. En el año 2018 se ve el visto bueno para la reelección, por lo que el Tribunal Supremo Electoral, el cual estaba conformado por personas afines del movimiento al socialismo, el 4 de diciembre confirmaron la habilitación de Morales como candidato para la reelección, lo que significa que el en ese entonces presidente puede volver a presentarse para revalidar su cargo.
En el año 2019, el año final del mandato de Evo Morales, el 28 de enero, Morales y otros 8 candidatos se presentaron o confirmaron su candidatura, por lo que la oposición denunció que las primarias solo sirvieron para darle legitimidad a la candidatura del mandatario. En las elecciones del 20 de octubre concluye con un escándalo de la interrupción del cómputo y las denuncias de opositores de que se cambió la tendencia del voto para favorecer a Morales e impedir la segunda vuelta ante el candidato opositor y expresidente Carlos Mesa, por lo que Morales consiguió revalidar el cargo. Por lo que el 1 de noviembre, en medio de una serie de protestas y huelgas en las ciudades, el cual denunciaban fraude, el Tribunal Supremo Electoral avaló la victoria de Evo Morales en primera vuelta, por lo que 10 días después de las elecciones generales, la Organización de Estados Americanos publicó un informe donde muestran irregularidades muy graves en el cómputo, y de esa manera, horas más tarde, Evo Morales renuncia a su cargo tras 21 días de protestas sociales urbanas que pasaron a la historia como la Revolución de las Pititas. Seguidamente, el 12 de noviembre, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, se proclama como presidenta transitoria, por lo que el Tribunal Constitucional respalda la transición. Y Morales arriba a México para pedir asilo, y desde esa manera el exmandatario denuncia un golpe de Estado. Posteriormente, el 24 de noviembre, la presidenta transitoria Yanine Áñez firma una ley de convocatoria a nuevas elecciones que al principio fueron fijadas para el 3 de mayo. Entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre, alrededor de 32 personas perdieron la vida a consecuencia de los enfrentamientos violentos y en protestas antigubernamentales. Lamentablemente, muchas vidas se perdieron durante la represión de las fuerzas de seguridad. Por último, en el año 2020, año polémico para el gobierno de Yanine Áñez, en el que la presidenta transitoria había dicho varias veces que no sería candidata, y el 24 de enero del presente año, la presidenta transitoria Áñez anuncia su postulación como un intento de unir las fuerzas contrarias a Morales, por lo que 8 candidatos se inscribieron para participar de las nuevas elecciones del 3 de febrero del presente año. Entonces, el 21 de marzo, el virus tomó protagonismo en la crisis política, y el nuevo Tribunal Supremo Electoral anunció que debido a la cuarentena por la pandemia, los comicios serían aplazados hasta el 6 de septiembre, en el que unos meses después, el 23 de julio, el tribunal una vez más posterga los comicios hasta el 18 de octubre. A partir del 1 de agosto, la Central Obrera Boliviana y varios sectores sociales y campesinos afines al movimiento al socialismo comenzaron movilizaciones y bloqueos de carreteras para pedir que las elecciones no se posterguen, por lo que el 13 de agosto, ante estas presiones, la presidenta Áñez promulga una ley que ratifica que las elecciones se celebrarán el 18 de octubre. El último de los eventos que se produjo el 17 de septiembre, en el que la presidenta Yanine Áñez declina su candidatura tras la pérdida de apoyo en unas encuestas. La expresidenta transitoria del país dijo que su decisión era para cuidar la democracia y ante el riesgo de que por la división del voto democrático el MAS vuelva a ganar las elecciones.